Desde que nacemos los seres humanos somos moldeados por el poder del ejemplo. Y esto es algo preocupante para los padres porque todo padre quisiera ser el mejor ejemplo para su hijo, porque saben que la forma más eficaz para poder aprender de los niños es a través del ejemplo que les dan sus propios padres o las personas mayores. Es por eso que en esta semana nosotros vamos a estudiar un poco el ejemplo de estos grandes héroes de la fe del pueblo de Israel. Hablamos de Josué y Caleb, quienes traspasaron su ejemplo a una generación y fueron un ejemplo grande en lo que es fidelidad y compromiso con el Señor, y eso es lo que vamos a estudiar durante esta semana. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple. En este lugar estudiamos la palabra del Señor. Estamos en esta semana estudiando el tema Gigantes de la Fe, Josué y Caleb, y vamos a ver el ejemplo de estos dos grandes personajes de la historia de Israel y cómo dieron el ejemplo para toda la nueva generación de Israel. El versículo para memorizar se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículo 7, que dice lo siguiente: Acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios, consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Interesante, con esto vamos a tener una palabra de oración para poder iniciar nuestro estudio. Bendito Padre Celestial, te damos gracias nuevamente porque podemos reunirnos para poder estudiar tu palabra y queremos rogar entendimiento, Señor. Acá hay grandes lecciones para nuestra vida a través de estos dos grandes hombres. Y rogamos, Señor, que nos puedas ayudar, nos puedas acompañar, pero también, como siempre, oro por aquellos que están escuchando esta oración, por aquellos que nos acompañan semanalmente a estudiar tu palabra, para que puedas bendecir sus vidas, puedas acompañar a sus familias, Señor, y puedas responder sus oraciones. Pedimos tu bendición en nuestro medio, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, estamos estudiando un tema que es bastante importante, que tiene que ver con el ejemplo que nosotros podemos seguir imitando a otros grandes líderes. Todos nosotros desde pequeños imitamos a personas, aprendemos a través del ejemplo. Está ese condicionamiento vicario, en términos psicológicos, que nos hace imitar o hacer lo mismo que otras personas que tenemos al frente. Muchos estudiosos del área neuronal hablan acerca de las neuronas espejos. Las neuronas espejos son aquellas que reflejan aquello que están viendo. Y los pequeños, sobre todo, los bebés, imitan, ¿no?, las sonrisas, imitan los gestos, articulan lo mismo que nosotros y van aprendiendo de nosotros desde pequeños. Así aprenden los niños, imitando, pronunciando, haciendo los mismos sonidos que ellos escuchan, repitiendo aquellas cosas, y de esa manera ellos van aprendiendo. Y nosotros también siempre tenemos modelos a seguir. Desde pequeños tenemos un profesor, un líder, el papá o la mamá o algún familiar, alguien que nos inspira para poder seguir su ejemplo y comportarnos de tal manera, de tal forma que a algunos se les pega el mismo lenguaje, se les pega la misma forma de expresiones, la misma forma de relacionarse, y esas cosas nosotros vamos aprendiendo de algún jefe, de alguien. Cuando somos profesionales también imitamos a alguien que ya hace la tarea, y así se hace. Muchas veces yo colporté, y la mejor forma para poder aprender a colportar era acompañar a alguien y que te vieran haciendo una presentación, cómo tú te conversabas con la persona, cómo tú le presentabas el libro, qué punto tú decías, y las personas después, los que venían después de mí, repetían exactamente las mismas palabras que uno hacía, y después con el tiempo ya iban agregando alguna otra cosa, y así se pasaba el tema de aprender a colportar, golpear puertas y presentarle el libro a las personas. Es decir, el ejemplo es algo crucial que está en el día a día. Nosotros lo hacemos siempre. Y nosotros estamos hablando ahora de estos gigantes de la fe que son Josué y Caleb, que ellos nos van a dar un ejemplo. En primer lugar, menciona la lección de fidelidad. Ya que introdujimos este tema sabiendo de que todos nosotros aprendemos a través del ejemplo, uno de las mayor importancia de la lección tiene que ver con la fidelidad. Cuando todos estaban abandonando el barco, la empresa de poder conquistar la historia de Israel, o sea, el terreno de Canaán, resulta que Josué y Caleb se levantan para decir: vamos y tomemos posesión de la tierra. ¿Ya? Y esto vamos a hablar un poquito acerca de la presión de grupo. Pero vamos a leer los versículos que se encuentran en Números capítulo 13, versículos 30 al 32, donde se nos explica el contexto de
cuando van los espías, los dos espías enviados, traen su reporte y estos dos, Josué y Caleb, dan un buen informe positivo, alentando al pueblo a tomar la tierra, pero los otros 10 dan un informe negativo y por eso se molestaron también todo el pueblo de Israel. Dice lo siguiente, versículo 30. Capítulo 13 de Números. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vivimos en medio de ellos son hombres de grandes estaturas. Entonces, nosotros vemos acá cómo se acobardaron estos 10 hombres, estos espías que vieron lo mismo que Josué y Caleb, pero tuvieron miedo. Para ellos, eran tan grandes como murallas, eran tan gigantes que a su parecer eran como langostas, ¿ya? Y nada que ver, o sea, tenían un complejo de inferioridad el pueblo de Israel para poder conquistar la tierra, se veían menores que los habitantes de Canaán. Y dice Josué capítulo 14 versículo 6, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb hijo de Jefone ceneseo le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Josué capítulo 14, versículo 14 dice: por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Entonces, pero fue Caleb quien habló, fue Caleb quien decidió ser fiel, fue Caleb quien dio un buen ejemplo, y Caleb va a ser un personaje central en esta historia, ¿ya? El nombre Caleb significa perro, de ahí viene la palabra, ¿no? Perro. Y tiene un contexto negativo, pero acá nosotros vemos cómo esa tenacidad, esa fuerza, esa garra, esa energía, esa fidelidad van a dar, ¿cierto?, una característica positiva en Caleb, y su nombre va a ser recordado por la posterioridad. Es decir, a tal punto que en nuestra iglesia existe un proyecto joven que se llama el Proyecto Caleb, que se realiza todos los veranos en inspiración en este hombre, ¿ya? Y en lo que hizo, que fue conquistar, tomar la tierra sin miedo, confiando en que el Señor iba a abrir las puertas y confiando que el Señor iba a conquistar la tierra. Habían 10 espías, y de hecho la lección me llamó mucho la atención porque mencionaba a los 10 espías, que eran Samúa, Zafat, Igal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, pero nadie los conoce, o sea, quedaron olvidados por toda la posteridad, y el único nombre que nosotros conocemos de esos 12 espías son Josué y Caleb. Fueron olvidados porque su nombre no era digno de ser recordado, menciona la lección. Y me llamó mucho la atención y me gustó mucho la aplicación que mencionaba la lección, ¿ya? Porque solamente aquellos que se atreven, solamente aquellos que tienen fe, son recordados y son registrados en la palabra del Señor, que ha registrado su hazaña por toda la posteridad. Y Caleb era el mayor. Caleb tenía 45 años en ese momento y decide, ¿cierto?, conquistar la tierra, decide ir al frente, decide ser fiel al Señor. ¿Por qué? Y lo va a decir el libro de Números, que Caleb tenía otro espíritu, es decir, lo animaba otra forma. Y esto es importante, es decir, Caleb era tan convencido, estaba tan seguro de que el Señor iba a dar la victoria, que no tenía miedo a todos los desafíos que podían tener enfrente. Y eso se va a demostrar después también cuando les toca ya tomar posesión de la tierra más fuerte. Por eso la lección del siguiente día lunes, habla de dame ese monte. Dame ese monte. O sea, denme lo más complicado, denme lo más difícil, porque yo no tengo miedo. Ahora, esto es importante porque de repente nosotros decimos, hay terrenos que son más difíciles que otros. Cuando nosotros hablamos en el contexto de iglesia, nosotros decimos, no, es que hay iglesias que es más fácil poder evangelizar en su territorio, y hay otras iglesias que son más difíciles poder evangelizar. Cuando nosotros hablamos como pastores también decimos, no, este distrito es más complicado, es más difícil, ya se gana menos alma, y en otro distrito se da un poquito mejor. Ahora, yo en colportaje aprendí algo que es bastante importante. Teníamos un dicho en el colportaje, ya, que era, Dios no bendice el terreno, sino que Dios bendice al colportor. Y por lo tanto no importa el terreno que tocaba, sea clase alta, sea clase baja, sea clase media,
donde nosotros podemos vender nuestros libros, no importa porque finalmente es Dios quien bendice a la persona. Dios no bendice territorios. No es que ahí está la bendición, sino que Dios te bendice a ti cuando tú te consagras a Dios. Es decir, no es lo que tú haces, no es el territorio, no es el método, no es la forma, sino es tu disposición a hacer las cosas y la voluntad del Señor. Y ojo con lo que yo estoy diciendo, porque, a ver, no es el método, no es que el proyecto Caleb, no es que tal proyecto, ¿no?, que se inventó, tal, va a tener, no es, sino que es, la bendición está en las ganas de querer hacer las cosas. A veces lo más sencillo, a veces lo más simple es completamente bendecido porque el Señor quiere que tú hagas la obra misionera. El Señor quiere que tú cumplas con tu misión, cumplas con tu deber. Por lo tanto, Dios bendice a las personas y no los métodos, no las formas, no el territorio. No, Dios bendice a la persona que se consagra fielmente a Él. Por eso yo siempre he pensado que cuando uno es fiel al Señor, cuando uno trabaja por Él, cuando uno hace su parte y da el 100% de uno, Dios siempre te va a bendecir y Dios va a abrir las puertas porque tú estás dando lo mejor de ti. Y ahí está el secreto del éxito, que en el libro de Patriarca y Profeta se recalca esto en el contexto de Josué conquistando y luchando contra las otras naciones del territorio de Canaán. ¿Ya? ¿Cuál es el secreto del éxito? Bueno, el poder divino y el esfuerzo humano unidos juntos para poder hacer lo imposible. Muy bien. Entonces, dame ese monte quiere decir que de repente Caleb, ya con sus 85 años, habla con Josué y le dice, bueno, tú sabías que el Señor me permitió entrar en esta tierra y tal fuerza, tal era mi fuerza ahí, tal es mi fuerza también ahora, le dice. Entonces, dame ese monte. El más complicado, Hebrón, dámelo, y yo voy a ir y voy a conquistarlo para la honra y la gloria del Señor. O sea, tenía una seguridad, Caleb. Tenía una seguridad, dame el monte más complicado, dame lo más difícil, porque con eso también Caleb iba a dar un ejemplo a las nuevas generaciones. Nosotros tenemos tendencia a tomar siempre lo más fácil, a tomar siempre lo más sencillo. Pero Caleb decidió ir por lo más difícil, decidió ir por lo más complicado. ¿Por qué? Para darle un ejemplo a las nuevas generaciones de que hay que confiar en el Señor porque Él siempre va a hacer posible aquellas cosas que son aparentemente imposibles para el ser humano. Entonces, Caleb está dando un ejemplo. O sea, él dice, yo soy de 85 años, pero dice el versículo 11, todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Entonces Josué lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová su Dios. O sea, había otro espíritu, recordemos, en Caleb, y el Señor por eso lo bendice. ¿Ya? O sea, hay algo importante, ¿no? Se menciona acá, di la noticia como lo sentí en mi corazón. O sea, le recuerda Caleb, ¿cierto? Y yo dije, hablé estas palabras porque yo lo sentí así, porque yo estaba impulsado por el Espíritu Santo. Dice la lección que su informe se basaba en su certeza de que Israel sería capaz de conquistar la tierra con la guía y la ayuda de Dios. En cambio, los otros espías, no tenían ese espíritu. La frase hebrea traducida como yo cumplí siguiendo al Señor, y esto es lo importante, que se encuentra en Josué capítulo 14, versículo 8, significa literalmente que estaba lleno tras el Señor. Y es probablemente una forma abreviada de un modismo más extenso. Es decir, mi corazón estaba lleno siguiendo al Señor, o llené mi corazón para caminar tras el Señor. A diferencia de otros que caminaban tras otros dioses extraños y no seguían plenamente al Señor, el corazón de Caleb estaba totalmente consagrado a Dios. Entonces volvemos a lo mismo. O sea, el secreto está allí, en la completa consagración y en hacer la voluntad. No es el método, sino que es el hecho de que uno tenga la disposición a hacer la voluntad del Señor. Llenarse de Dios, estar completamente consagrados a Él, es la clave para poder tener éxito en la conquista y éxito en cualquier desafío. Entonces, cuando tú tengas un proyecto, cuando tú estés con tus estudios, cuando tú tengas un desafío en tu familia, cuando enfrentes alguna enfermedad, recuerda esto. Es decir, el Señor
es quien nos bendice cuando nosotros nos consagramos completamente a Él. Dios bendice a la persona, Dios nos bendice los territorios, Dios nos bendice los métodos, Dios nos bendice las formas. Dios bendice a la persona que tiene ganas de poder hacer su voluntad cuando tú emprendas algo nuevo. Entonces, si tienes esa voluntad de honrarlo y glorificarlo y hacer todo por Él, créeme que el Señor puede bendecir grandemente. Y eso es lo otro, ¿ya? Esfuerzo humano. O sea, las bendiciones no se cumplen así como de la nada. Hay que trabajar, hay que salir adelante, hay que poner de su esfuerzo. Y cuando tú colocas de tu esfuerzo y te tomas en serio esto, es increíble cómo el Señor bendice grandemente a las personas. Entonces, la fe, esa certeza de que el Señor va a bendecir, siempre va acompañada de la acción que realiza cada uno, ¿ya? Si tú quieres cambiar tu carácter, si tú deseas ser más semejante a Jesús, entonces acá tú tienes también el secreto. Es decir, hay que hacer un esfuerzo también, ¿ya? Hay que hacer un esfuerzo, ¿no?, en moderarse. Hay que hacer un esfuerzo también en poder ser amable, afable y practicar como era Jesús y también tratar a las personas como trataría Jesús a las personas, ¿ya? Ahí nosotros tenemos, ¿no?, la tercera etapa, que vendría a ser el poder del ejemplo. Entonces recordamos que Caleb fue un ejemplo para las personas, pero también Josué fue un ejemplo para las personas, porque Josué, después más adelante estudiaremos que decidió quedarse con la tierra, ¿no?, que sobró. Entonces Caleb fue el primero que conquistó y conquistó el terreno más complicado, más difícil, y Josué fue el último que se dejó una heredad, dando el ejemplo también de que él no ambicionaba nada, sino que hizo todo para que su pueblo, el pueblo de Dios, estuviera bien. ¿Cuál es el poder del ejemplo? Bueno, en que así como Caleb conquistó, después viene el hijo de su hermano menor, es decir, su sobrino, y viene, ¿cierto?, y conquista otra tierra, se casa con su hija Axa, y aparte, ¿no?, viene a ser después más adelante Otoniel un libertador, un juez de Israel que va a durar, ¿no?, durante toda su vida como un juez que va a librar y va a ayudar a Israel. Y esto es importante porque la hija también, Axa, de Caleb, también pidió una porción de tierras y fue y conquistó la tierra junto a su marido, ¿ya? Entonces, el ejemplo de una fe genuina, valiente, enciende la llama en otros corazones, en otras personas, para poder seguir ese ejemplo. Se pasa la antorcha. Y esto me recuerda algo. Hablando de liderazgo, uno tiene que ser una persona que inspira a otras personas. Y tú inspiras cuando tú muestras con tu ejemplo cómo se tiene que hacer el trabajo, pero no solamente tú lo dices, no solamente tú lo impones, sino que tú lo demuestras y tienes paciencia para con los demás para que puedan aprender a hacer lo que tú hacías. Ya no es enrostrarle a las personas y decirle, mira, yo hacía esto, yo hacía aquello. No se trata de eso, sino que se trata de poder ayudar también a los demás para poder crecer y ser ese ejemplo de fe, ese ejemplo de confianza, de fidelidad, para poder enseñar a otros. Estamos hablando acá del tema de liderazgo y estamos hablando acá del tema de traspasar a las nuevas generaciones. Uno tiene que ser el ejemplo con sus hijos. Hablando ya ahora acerca de los hijos, hablando de los nietos también, uno nunca se va a olvidar el ejemplo de los padres, el ejemplo de los abuelos, si ellos eran fieles, si ellos eran alegres, si ellos eran cercanos, si ellos eran cariñosos. Uno nunca lo va a olvidar porque uno ve e imita el ejemplo de aquellos que ama. Uno se deja, ¿no?, persuadir, uno se deja moldear por aquellos que considera que son importantes en su vida, ¿ya? Y eso es lo importante. Entonces nosotros tenemos acá que se entrega la antorcha, se pasa la fe y Caleb viene a ser un ejemplo como máximo de fidelidad, un ejemplo máximo de valentía, un ejemplo máximo de fe para su hija, para su yerno y para las generaciones posteriores. Viene a ser un símbolo de alguien que realmente tiene fe, fuerza y confianza en el Señor, y así se demuestra y así tiene que ser un hijo de Dios. Alguien con fuerza, alguien con ganas, alguien que siempre va adelante, alguien que no se achaca, alguien que no tiene temor, o si tiene temor va adelante de todas maneras porque confía en que Dios puede hacer grandes milagros. Así tiene que comportarse un hijo de Dios, ya teniendo fe en que el Señor es el quien pelea por uno y por lo tanto va a cualquier batalla y va adelante con un buen espíritu,
¿ya? No con un mal espíritu. Es decir, acá estamos hablando de la conquista de Israel. Y acá nosotros podemos sacar ejemplo para nuestra vida. Es decir, un cristiano no tiene que estar allí achacándose, allí con miedo, allí con temor, allí siempre lamentándose. No, un cristiano tiene que tener fuerza, tiene que tener espíritu, tiene que tener energía, tiene que ir adelante, tiene que enfrentar los desafíos, tiene que salir adelante. Y eso te lo da el Espíritu de Dios en tu vida actuando. ¿Ya? Esto lo aprendí mucho cuando yo colportaba. Colportaje es una gran escuela para poder formar el carácter y poder aumentar la confianza en el Señor. Y esto lo aprendí bastante porque de repente habían días difíciles donde estábamos golpeando prácticamente todo el día a puerta desde las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, hasta las 9 de la noche a veces o hasta las 10 de la noche. Y de esa manera nosotros íbamos para poder venderle libros a las personas y nosotros sabíamos que cada venta es un milagro del Señor. Es un milagro. O sea, venderle un libro a una persona que hoy en día cuesta 80.000 pesos es algo imposible. Nadie quiere comprar libros. Aparte vivimos en una era digital, pero se siguen vendiendo libros simplemente porque es una obra de Dios. Porque Dios dijo, y está escrito en el Espíritu de Profecía, de que esta obra va a durar hasta que se acabe el tiempo de gracia. O sea, es una obra increíble, ¿ya? Y yo lo hice y se sigue haciendo y se va a seguir haciendo con los estudiantes, con los permanentes, porque es la obra del Señor. Y allí uno aprendió a depender del Señor, allí uno aprendió confianza, allí uno aprendió a esperar que el Señor hiciera esos milagros, pero a trabajar duro, con esfuerzo y confiando en que el Señor siempre tenía su bendición en las casas que uno golpeaba. Ahora, siguiendo esto, hablando acerca del ejemplo de Josué, Josué nos demuestra el otro lado, ¿no? Si Caleb representa la fuerza, la conquista, la fe, las ganas, la energía, Josué ahora va a representar en su liderazgo la humildad. La humildad. ¿Por qué la humildad? Porque Josué fue el último que se quedó con una tierra. Dice así Josué capítulo 19, versículo 49 al 51. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Será, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y las cabezas de los padres se entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. ¿Qué es lo que significa Timnat Será? Significa lo que resta, el territorio que sobra. Eso significa. Es decir, le dieron simplemente lo que sobró. Él se quedó con lo que sobró. Pero tenía una característica esta tierra, que estaba cerca del tabernáculo de Dios. ¿Por qué? Porque Josué anhelaba, y acá uno ve el corazón de Josué, Josué quería estar cerca de la presencia de Dios. Y si el tabernáculo de Dios iba a estar allí, entonces Josué quería estar allí. Tenía en su deseo el corazón de estar más cerca de Dios. Y no importa que fuera una ciudad de la que sobraba, de hecho el texto bíblico nos dice que él reedificó la ciudad, es decir, él se quedó con una ciudad más o menos, tuvo que reedificarla, tuvo que rehacerla, pero mostró el ejemplo de trabajo, mostró el ejemplo de humildad y a la vez también de cercanía y de deseo de estar cerca de Dios. Si hay un ejemplo que nosotros debemos seguir, es el ejemplo de estar cerca del Señor. O sea, hay personas que realmente demuestran en su vida, con su carácter, con su ejemplo, que realmente caminan con Dios. Cuando hablan, cuando se expresan, cuando están con la familia, cuando salen adelante, realmente ellos demuestran que el Señor vive en sus vidas, está en su corazón, está en su mente, está presente en todo momento. Y ese es un gran ejemplo que nosotros podemos seguir. Y Josué fue así, fue alguien que demostró estar muy cerca del Señor como lo fue Moisés. Y esto es importante, ¿ya? Tenemos una actitud, ¿no?, de humildad. Yo creo que nosotros tenemos que tener esa actitud de humildad. Y sabemos como cristianos que tenemos que ser humildes, pero también esa cercanía del Señor. El día jueves termina la lección mencionando acerca de la contemplación. Y esto es muy importante porque nos habla acerca de que nosotros somos transformados cuando estamos mirando a Cristo. Contemplación, es decir, mirar constantemente. Algo que sirve mucho es poder reflexionar acerca de las cosas que uno hace durante el día. De hecho, el Espíritu de Profecía menciona de que uno debiese, por lo menos cuando termina el día, hacer como un repaso de las cosas que hizo durante el día. Y uno debiese pensar en aquellas cosas.
Y yo trato de hacerlo. Lo hago cuando escribo en un diario de acá en mi celular. Tengo un diario donde escribo las cosas que hice durante el día, las actividades que realicé, y trato de registrarlas allí para no olvidarme para tener obviamente una historia, pero no solamente eso, sino también recordar aquellas cosas que se realizaron y recordar cómo también Dios actuó durante el día. Yo creo que eso es muy importante. Nosotros somos transformados mediante la contemplación y tenemos que mirar a Cristo. Y mientras más miramos a Cristo, mientras más estamos cerca de Él a través de la oración, es increíble cómo uno va copiando su carácter. Somos transformados de gloria en gloria. De hecho, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 nos dice lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, racionalmente acercarse a Dios. Decidir acercarse al Señor. Y no conforméis a este siglo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces el apóstol Pablo habla acerca de esto. Habla acerca de que nuestra mente tiene que estar moldeada, transformada a la semejanza de Cristo para descubrir cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Espíritu Santo va actuando en nuestra vida. El Espíritu Santo va transformando nuestro carácter. Nos vamos haciendo más semejantes a Cristo en la medida en que nosotros más estudiamos acerca de la vida de Cristo. Y esto es muy importante. Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es porque podemos ver que personas hacen algo que está muy cerca del Señor y nosotros podemos seguir ese ejemplo. Lo hemos repasado durante toda la lección. Por eso Caleb y Josué son los grandes ejemplos de fidelidad a Dios. Queridos amigos que nos están escuchando, el Señor les bendiga grandemente, que nuestra mente pueda ser transformada, que nosotros podamos ser un ejemplo para nuestros hijos, para las nuevas generaciones, porque allí hay un gran desafío. La fe cada vez está más muerta, cada vez se cree menos en la juventud. Es decir, la juventud no tiene la misma fe de los padres. No hay identidad cristiana y no hay identidad adventista. Se está perdiendo la fidelidad a Dios. Y tiene que ver con nosotros. ¿Qué ejemplo estamos dando? En la Facultad de Teología, por ejemplo, hay un problema grande acá en Chile, que no hay jóvenes que quieran estudiar teología. Y yo me pregunto, bueno, ¿será que nosotros como pastores hemos fallado? ¿No estamos dando el ejemplo correcto? ¿No estamos mostrando las verdaderas cualidades del ministerio y de vivir una vida en completa consagración a Dios, guiando a su iglesia? Y yo creo que la falla de todo esto tiene que ver con nosotros mismos, con nuestra iglesia. Hemos fallado en la educación adventista, hemos fallado en el ejemplo, hemos fallado en demostrar la cercanía con el Señor y cómo se tiene que hacer iglesia en estos tiempos. Yo creo que Cristo, si estuviera acá, haría las cosas muy distintas. Y Cristo nos mostraría cómo hacer iglesia, cómo tiene que vivir una iglesia en estos tiempos. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. El Señor nos ayude porque tenemos un gran desafío, pero estoy seguro de que podemos salir adelante si nuestra vida está completamente consagrada al Señor. Dios les bendiga a cada uno. Nos vemos en una próxima lección. Un fuerte abrazo.